La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, vamos avanzando en este ciclo C y nos encontramos en este programa Lectio Divina, donde nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente para hacer una lectura de ella, sino para orar a través de la palabra. Recuerden que es lectura orante de la palabra de Dios, y eso es lo que buscamos, orar, no solamente leer, no solamente es interpretar el texto, sino también orar, hablar con Dios. Recuerden que la mayoría de nuestras oraciones muchas veces se convierten en un monólogo, donde solo nosotros hablamos. Y en este ejercicio es Dios que nos habla, nosotros le respondemos y Dios sigue hablando a través del eco que queda de la palabra que hemos meditado, que hemos leído. Ya nos encontramos en el capítulo 15, hermoso capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el capítulo de las parábolas de la misericordia. Ya lo vamos a meditar, pero antes usted sabe que nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. Pero antes también tenemos que hablar de nuestro país. Hoy celebramos la independencia, estamos contentos, ya vamos por el bicentenario, vamos avanzando ya para celebrar este bicentenario de nuestra independencia. Que alguna gente dice que pues, no somos libres, soberanos, independientes. Sí, nos hace falta mucho, pero no podemos ver solamente lo negativo, debemos ver lo positivo de nuestra libertad, de nuestra independencia, debemos ver lo positivo de nuestro país. No solamente vamos a ver la parte negativa. Muchas veces nos quedamos viendo las muertes, la violencia, la corrupción y tantas cosas. Veamos hoy las cosas positivas también de nuestro país, esta tierra hermosa que Dios nos ha dado. Démosle gracias a Dios por este espacio, esta tierra hermosa que nos regaló vivir y que sobre todo vamos a tener que legarle o darle a las futuras generaciones, y que debemos trabajar para eso, para darle un país próspero, un país que vaya cada día saliendo adelante, ¿no? Prosperando día a día. Que tenemos, como le digo, muchas cosas que hacer, pues sí, hay que hacerlas, pero sobre todo hoy día démosle gracias a Dios por esta tierra que nos dio. Bueno, bien, entonces vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él que nos permita abrir nuestra mente para comprender la palabra y sobre todo ponerla en práctica en nuestras vidas. Espíritu Santo, el día de hoy queremos darte gracias en primer lugar por nuestro país. Ilumina nuestro país, así como dijo Jesús, cuánto desearía que estuviera ardiendo. Pues sí, que arda este país del fuego de tu Espíritu para que demos testimonio de tu amor. Aparta de nosotros el pecado, aparta de este país de aquellas cosas negativas que nos impiden avanzar, y sobre todo, Espíritu Santo, que tu amor, que tu ardor esté siempre encendido en nuestros corazones para dar testimonio de tu amor. Abre nuestras mentes para poder comprender la palabra, abre nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestro corazón para vivirla. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a la primera pregunta de nuestro ejercicio. Nos acercamos, queridos hermanos, al texto para este domingo 24 del tiempo ordinario. El texto, como les decía, es el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Hermoso capítulo, del versículo del 1 al 32. Ahora lo vamos a escuchar todos. Son las tres parábolas de la misericordia. La moneda perdida, la oveja extraviada y también, o la oveja perdida, la moneda extraviada, mejor así, y el hijo pródigo. Así que vamos a leerlo, es bastante extenso, búsquelo por favor en su Biblia, no se contente que ya lo sé, ya sé cuál capítulo es y no lo voy a leer, y más que estamos de vacaciones hoy porque es 15 de septiembre, pues no lo voy a leer, no hay vacaciones para Dios, así que mejor acerquémonos a la palabra. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32, ahí encontramos el texto para este domingo. ¿Lo tiene? Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra?
Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que si también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos leído ya el texto, bastante extenso, son 3 parábolas, pero hermosísimas, ya las conocemos. Fíjense bien, no vamos a entrar en tantos detalles porque pasaríamos toda una jornada para hacer retiros espiritual de esto. Recuerden que hace poco vivimos el año de la misericordia y meditábamos esas parábolas, por lo tanto las tenemos bien frescas y pues no vamos a entrar con tantos detalles en ellas, sobre todo en la última, porque estaríamos demasiado tiempo en los detalles que tiene la parábola. Sí, veamos algunos puntos. A mí siempre me gusta recordar hacia quién va dirigida las parábolas, porque podemos perdernos.
si tomamos solamente las parábolas, las sacamos del contexto. Fíjense bien, el versículo 1 dice a quién va dirigida las parábolas. Eran aquellos fariseos y escribas que murmuraban porque Jesús se llevaba con publicanos. Es el punto. Jesús se llevaba con pecadores. ¿Pero para qué? Dios, que se lleva con ellos, lo hace para transformar su corazón, para transformarles la vida. Por eso es que está con ellos, ¿no? Dios, que nos ama como somos, no nos deja como somos, en otras palabras, sino que nos transforma la vida. Y eso es lo que hacía con la gente. Pero estos fariseos y escribas empezaban a murmurar. Ante eso Jesús les da las 3 parábolas, diciendo, miren, ustedes son esas 99 ovejas, ustedes son esas 9 monedas, ustedes son ese hermano mayor, que pueden creerse justos, pero el Señor se alegra más por aquel que había entrado al pecado, pero que gracias a la misericordia de Dios han vuelto su camino al Señor, y hay gran fiesta en el cielo por eso. Si nos fijamos en las 2 primeras parábolas, dice en la primera de la oveja que se había perdido, dice que el pastor va a buscar la oveja, no espera que la oveja venga, va a buscar la oveja. Cuando la encuentra, la carga y la pone junto con el redil, con las 99 que tenía. Lo mismo va a hacer la mujer, que cuando se le pierde la moneda, va a buscarla. Tenía 9 monedas, porque no dejó una ahí. Aquel hombre que tenía 99 ovejas, una no era nada. Si podía estar alguna de las ovejas embarazada y iba a parir y va a tener más ovejas, no, pero va en busca de esa que se le había perdido. Y lo mismo la moneda. Sí tenía 9 monedas más, sí, pero quería encontrar esa. Y hace fiesta. Los 2 textos dice que hizo fiesta, que es también común con la parábola del Padre misericordioso o el Hijo pródigo, como la conocemos la parábola. Y entonces hay fiesta, tanto en las 3 parábolas hay fiesta, solo que, si nos fijamos, es bien claro el mensaje en cuanto que el hombre va a buscar la oveja, en cuanto que la mujer va y busca la moneda perdida. Y dice, felicítenme, porque he encontrado la oveja, porque he encontrado la moneda. Pero en la parábola del Hijo pródigo no va el papá a buscar a su hijo, según pareciera. Si lo leemos de forma así rápida, podríamos descubrir que el papá no fue a buscar al hijo, sino que lo estaba esperando, que llegara cuando lo ve, si sale el encuentro. No. Vamos a ir más allá del texto. Nos vamos a dar cuenta que ciertamente el hijo se había ido. Ya eso, como les digo, como ya conocemos la parábola, porque la meditamos bien con lo del año de la misericordia, entonces vamos a obviarnos algunos puntos que ya ustedes lo conocen, ¿no? Ya lo manejamos. Pero el punto es que dice la parábola que al hijo, al haberse ido, lo malgastó todo. Y es ahí cuando en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Dios le empieza a hablar. En medio de su dolor, Dios le empieza a hablar, y en este caso el papá prácticamente le empieza a hablar. ¿Cómo? Con su pensamiento. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida allá y yo aquí muriéndome de hambre? Desde ahí ya el padre le está hablando. Desde ahí Dios está abrazándolo con su misericordia. Por eso, confiando en la misericordia de su Padre, se pone en camino. Desde ahí entonces ya le empieza a hablar, desde la adversidad. Fíjense bien, la parábola es bien descriptiva, y a mí me gusta mucho decirlo. Los judíos miraban a los cerdos como impuros, no los comían ni los comen. ¿Y qué comen los cerdos? En los lugares de engorde pues le dan concentrado, pero en sí, si tenemos un chanchito, un cerdo en los pueblos, en los caseríos o en las casas, en los barrios, los cerdos andan comiendo basura, escarban lodo y estiércol, porque es el cerdo, hasta el nombre lo dice, ¿no? Cuando la gente se quiere referir que chancho eres, se está refiriendo al animal, ¿no? Cuando la persona es desasiada, es bien chancho, dice. Es una forma descriptiva para decir lo sucio que es. Pues bien, y entonces, Jesús al usar el ejemplo, está siendo bien descriptivo. El hombre prácticamente le tocó escarbar la basura, revolcarse en el estiércol. Fíjense bien descriptivo Jesús en la parábola. Este hombre quería hartarse la comida de los cerdos. ¿Y qué comen los cerdos? Ya les decía, ¿no? Basura.
si lo ubicamos en un cerdo, no de engorde, que le dan concentrados, sino un cerdo que se puede tener en las casas, en los pueblos, comen basura. Y entonces imaginan este joven, llegó tan bajo, cayó tan bajo, pero es ahí, en medio de su adversidad, en medio de su sufrimiento, en medio del dolor, después de haberlo tenido todo y haberlo perdido todo, es cuando recapacita. Y desde ahí al Padre le empieza a hablar. Desde ahí, porque dice, ¿cuánta gente en la casa de mi Padre tiene comida? Yo no tengo nada, pues entonces me pondré en camino e iré a mi Padre. Desde ahí quiero que partamos para nuestra meditación, desde esa adversidad. Vamos a partir de eso para sacar nuestra meditación, es lo que yo les propongo. Cada uno pues sacará provecho de la palabra, pero yo les propongo que partamos de ahí para sacar nuestra interpretación, nuestra meditación. Como les decía, partiendo de ese punto que les dije, de la adversidad, quiero que hablemos. Fíjense bien, yo jamás quiero solamente predicar desde la prosperidad. Esa teología de la prosperidad no va de la mano con la misericordia de Dios. Claro que debe haber prosperidad en nuestra vida, desde luego, no lo negamos. Claro que podemos prosperar y es lo que el Señor quiere también. Dios quiere que prosperemos. Dios no quiere que vivamos en lo mínimo. El Señor quiere lo máximo en nosotros. El Señor quiere bendecirte grandemente a ti y el Señor quiere bendecirme a mí. Y lo hace a manos llenas. El Señor cuando bendice, no bendice en pequeñeces, sino veamos la pesca abundante de Pedro, sino veamos la multiplicación de los panes en abundancia. Las narraciones de la multiplicación de los panes no dice sobró un pedacito de pan y se le dio de comer a 2 personas, no. Dice que se le dio de comer a más de 5,000 personas y sobraron 7 canastos o sobraron 12 canastos. O sea que el Señor cuando bendice lo hace grandemente. Si no, también recordemos el agua convertida en vino. Era gran cantidad de vino ahí transformado por el Señor, ¿no? Agua que transforma en vino. Jesús no hace pequeñeces, Jesús hace cosas grandes. Y si hay prosperidad, claro que sí. Pero muchas veces nos quedamos viendo solamente esa parte de la prosperidad. Y se nos olvida que en medio de la adversidad también Dios habla. En medio de la adversidad también Dios nos hace volver a Él. Este joven había perdido todo. Y es desde ese momento de la adversidad que el Padre lo empieza a llamar. Porque Él piensa, dice, mucha gente en la casa de mi Padre tiene comida de sobra y yo aquí muriéndome. Ya, inmediatamente pensó en su Padre. El Padre que lo empezó a llamar desde ese momento. Pensemos en Dios. Cómo Dios nos llama. Muchas veces nosotros vamos perdidos en la vida. Muchas veces nosotros vamos a prisa en la vida. Muchas veces queremos comernos el mundo a prisa. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es en medio de la adversidad cuando nos pegamos el golpe y recapacitamos. ¿Cuánta gente, yo siempre lo he dicho así, cuánta gente iba por la vida sin acordarse de Dios? Porque estaban bien, porque había bendición, porque había prosperidad. Vino un momento duro en su vida, vino una enfermedad, vino un accidente, vino un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, con los papás, en fin, vino un problema duro hasta la muerte de un ser querido, un momento límite, un momento choque en la vida del ser humano, y eso nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho volver a Dios, nos ha hecho confiar en la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente no se acordaba de Dios? Después de ese momento límite, ha doblado rodillas como este joven. Ha doblado rodillas como este joven para decir, ¿cuánta gente? Le diré a mi Padre, trátame como a uno de tus jornaleros. No merezco ser llamado hijo tuyo, pero recíbeme. ¿Y el Padre qué hace? El Padre, al ver que este hijo venía, no era la primera vez que había salido al encuentro, ya había salido al encuentro con él, con el joven, al llamarle desde su adversidad, y luego sale al encuentro para abrazarlo, para llenarlo de besos. Y eso es lo que el Señor hace en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra adversidad. El Señor nos abraza con su ternura, nos abraza con su misericordia, nos llena de besos, aun a pesar de que estemos todos harapientos, a pesar de que estemos todos apestosos por el pecado, el Señor nos abraza. Pero como le decía, Dios que nos ama, así como estamos,
no nos deja como estamos, porque viene la transformación de este hijo. Revístanlo, dice el Padre, pónganle mejor vestido, pónganle el anillo en su dedo, pónganle las sandalias en los pies. Hay que hacer fiesta porque este hijo estaba perdido, lo hemos recobrado. Hay que hacer fiesta porque esta oveja perdida ha vuelto, porque esta moneda que vale mucho para mí ha vuelto. Lo he encontrado, esta moneda, que eso podríamos vernos como una moneda que valemos mucho para el Señor, y sobre todo como este joven harapiento, sucio, pero que el Señor le va a transformar la vida, le va a transformar el corazón. Hermoso texto, veámoslo desde esa postura, porque muchas veces nos quedamos viendo la parábola desde otras perspectivas, y ya tenemos muchos análisis de este texto desde el año de la misericordia, pero verlo desde la adversidad, cómo Dios desde ese momento ya nos empieza a hablar, nos empieza a decir: tengo algo grande para ti, estás pasando un momento difícil, un momento duro, pues ven, que yo te voy a recibir con abrazos, con besos, con misericordia, dice el Señor. La cosa es ponernos también en camino, donde Dios que nos atrae con su gracia, tarea de nuestra parte, responderle a esa gracia de Dios, dejándonos llenar del amor, de la misericordia desbordante de Dios para cada uno de nosotros. Que vemos las dificultades que tiene el hijo mayor, que en sí se había quedado con una gran cantidad de la fortuna, pero siempre hay dificultad ahí. El hijo mayor no había experimentado la adversidad, por eso se atreve a juzgar a su hermano. Muchas veces eso nos puede pasar también a nosotros, que nos blindamos y muchas veces creemos que no hemos vivido la adversidad y por eso nos damos a la tarea de juzgar. Solo aquella persona que ha vivido un momento límite y ha confiado en la gracia de Dios y ha visto la respuesta de Dios en su vida, es capaz de dar testimonio de esa gracia, y cuando venga otro momento límite se va a sostener en el Señor, porque nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios cuando ha experimentado en medio de esa adversidad la gracia de Dios. Aquel que no ha experimentado nunca la gracia de Dios porque se ha cerrado a pensar en la prosperidad nada más, jamás experimentará la gracia de Dios, y entonces estará como este hombre ahí juzgando a su hermano y diciendo: ese hijo tuyo. El Padre dice: este hermano tuyo ha vuelto. Hay que acogernos a la gracia de Dios, hay que dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Hoy día debemos orar por nuestro país, pero sobre todo partiendo del texto, vamos ahora primero a orar por nuestra vida, a partir de la palabra, para no perdernos en nuestro ejercicio. Primero vamos a hacer nuestra oración de la palabra, aplicándolo a nuestra vida. Y luego pues también oremos por nuestro país, que tanto lo necesitamos también, ponerlo en la mano del Señor. Hagamos nuestra oración. Hoy, Señor Jesús, queremos darte gracias por esta parábola de la misericordia. Hemos llegado ya al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, hermoso capítulo. Ayúdanos a comprender estas tres parábolas, que no seamos, Señor, y sin querer juzgar a los fariseos, a los escribas, pero que el hecho de no vivir la adversidad y de no asumir la adversidad muchas veces nos lleva a juzgar, Señor. Solo aquel que ha experimentado el dolor, el sufrimiento, la adversidad es capaz de reconocer tu gracia. Claro, que no solamente en medio de la adversidad, porque posiblemente no ha venido a nuestras vidas esa adversidad, y desde ya debemos acogernos a tu gracia, para que cuando venga, que tarde o temprano llegará esa adversidad, estar bien agarrados de ti. No es solamente esperar que llegue la adversidad, y lo sabemos, que no solamente es que llegue la adversidad para acercarnos a ti. Desde ya queremos acercarnos a ti. Queremos confiar en tu gracia, y que cuando venga esa adversidad podamos decir: bendita adversidad, porque me ha acercado más a ti. Pero que no esperemos llegar hasta ese límite para estar en tus manos, para estar en tu presencia, para experimentar tu misericordia. Que no nos lleve el vivir en esta vida, alejarnos de tu amor y juzgar a los hermanos. Que al contrario nos ayude siempre tu gracia a estar unidos a ti. Y también te presentamos nuestro país. Queremos que bendigas a Honduras, queremos que bendigas a nuestros hermanos centroamericanos que celebramos la independencia. Ayúdanos a vivir unidos en el amor. Ya dejar la confrontación, el odio, el rencor, tantas cosas que nos van dividiendo. La división no es tuya, Señor.
Ayúdanos a vivir en la unidad, en el amor y en el respeto mutuo, y de esa forma poder construir patria, de esa forma ser hermanos unos a otros. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Fíjense bien, ya lo leímos, ya lo meditamos, ya lo hemos orado, ya hablamos con el Señor. Ahora el reto que nos deja la palabra. Examinar nuestros corazones, queridos hermanos, a la luz de la palabra, a la luz de estas parábolas de la misericordia, examinar nuestros corazones. Como le decía, el Señor que nos quiere como somos, no nos deja como somos, porque va transformando la vida, va transformando nuestros corazones si se lo permitimos. Y sobre todo, cuando vengan los momentos de adversidad, agarrémonos más de Dios. No solamente ahí, esos momentos límites, como decía en la oración, sino siempre, siempre, agarrarnos del Señor. Y sobre todo, cuando vengan esos momentos difíciles, estamos bien agarrados de Dios, vamos a salir adelante. Si no, entonces vendrá la tentación de renegar hasta contra Dios y mucha gente hasta maldice a Dios porque no supo vivir su adversidad a la mano de Dios. La adversidad no es algo que puede ser negativo. También saquemos lo positivo de la adversidad para abrazarnos más al amor de Dios. Desearles a todos que vivamos este día con alegría, en este día donde oremos por nuestro país, que bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací, como dice la oración del hondureño, y sobre todo que nos dejemos abrazar todos como país por el amor de Dios, que podamos construir patria, que vayamos avanzando día tras día en la unidad, en el bien común y sobre todo en la prosperidad del amor de Dios, que es desbordante sobre cada uno de nosotros. Que podamos darle a las futuras generaciones un país lleno de amor, un país lleno de paz.